iniciar entonces en esta noche a continuar el estudio del libro de Marcos en el capítulo 7. Habíamos estudiado la semana pasada, antepasada, perdón, los primeros 8 versículos, donde poniéndolo en contexto aquí vemos que Jesús venía con los discípulos de cumplir su ministerio, de realizar su ministerio de sanidad, de realizar su ministerio de enseñanza entre la gente, de anunciando el reino de los cielos, pero también enseñando de manera muy personal a los discípulos, a sus propios discípulos. La otra cosa que debemos considerar también siempre en la realización del ministerio de Jesucristo, venía un grupo de fariseos. Se había levantado una comisión de fariseos con el solo fin de poder cuestionar al Señor Jesucristo, investigar y evaluar el ministerio del Señor Jesucristo, si era o no un falso profeta o un falso Mesías. Entonces, los fariseos siempre venían con ese prejuicio de poder eliminar al Señor Jesucristo porque Jesucristo estaba ganando mucha fama. Y ellos no podían hasta ese momento, el grupo de fariseos no podía afirmar o confirmar que Jesús era o un falso profeta o un falso Mesías. Entonces están aquí el contexto de Marcos 7 del 1 al 8 que vimos, el contexto está en que el grupo de fariseos está evaluando el ministerio de Jesucristo, buscando algún error en el ministerio o en alguna enseñanza de Jesucristo. Entonces, lo que hacen los fariseos es armar como un paquete, ¿no es cierto?, de mucha mezcla, tanto de mandamiento de Dios como tradición del hombre, y lamentablemente los fariseos se equivocan una vez más, porque en este caso los fariseos toman la tradición del hombre, del anciano judío que enseñaba que era importante el lavado de manos, ¿se acuerdan? Que era muy importante el lavado de manos. O sea, el lavado de manos ellos lo tomaron como un mandamiento al mismo nivel y a la misma altura de un mandamiento de Dios. Y el lavado de manos no era un mandamiento de Dios. El lavado de manos era solamente una costumbre de higiene, de religiosa para el judío, pero no era un mandamiento de Dios. No era un mandamiento de Dios, pero aquí los fariseos, como metieron todo en un paquete diciendo que era mandamiento de Dios, entonces se fijaron en esto, de que los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Primero, recuerden ustedes que el lavado de mano primero era un lavado de mano religioso y un lavado de mano que tenía que ver con la higiene. El lavado de manos religioso, ellos cuando se lavaban las manos con el agua, ¿no es cierto?, que tenían un agua separada para ellos poder lavarse sus manos y de comer. El lavado de manos religioso, ceremonial, era que ellos también, mientras se lavaban las manos, hacían una oración. Le daban gracias a Dios porque le daba los alimentos, porque podían ellos disfrutar y porque podían también ser puros, estar purificados. Y luego se lavaban las manos para ya ir derechamente a comer. Entonces, la acusación que hacen aquí los fariseos es precisamente a los discípulos, que los discípulos no hacen este lavado de manos ceremonial. No hacen este lavado de manos ceremonial, no de higiene, sino ceremonial. Y por esa razón, entonces, dice el capítulo 7 de Marcos, versículo 5. Como introducción y así tomar los versículos que nos corresponden. Dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces aquí Jesús fue a la confrontación. Jesús no va a la condenación. Hay que siempre mirar eso. Jesús no condena a los fariseos, sino que Jesús los confronta con su realidad, lo que había en su corazón.
¿Qué había en su corazón? Había hipocresía. Les dice, ustedes son hipócritas. Ahora, vamos a mirar los versículos siguientes que vamos a estudiar esta noche, que esta confrontación que Jesús hace a los fariseos diciendo que son hipócritas, Jesús lo va a explicar de por qué razón ellos son hipócritas. Pero antes de pasar adelante, quisiera también reforzar algo interesante, que la denuncia que Jesús hace diciéndole, ustedes son hipócritas, denunciando lo que había en su corazón. Lo segundo, también Jesús muestra la esencia, digamos, la esencia del legalismo en toda persona. ¿Cuál es la esencia del legalismo? Jesús lo señala aquí, versículo 6, en la segunda parte, cuando Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. La esencia del legalismo entonces está en la falsa adoración a Dios, en la falsa entrega a Dios. Y la esencia del legalismo, uniendo lo que había dicho Jesús anteriormente, la esencia del legalismo está en la apariencia de piedad, pero sus corazones totalmente lejos de Dios. Aquí Jesús está entonces descubriendo, mostrando cuál es la esencia de la tradición del legalismo. Ahora, versículo 8, Jesús entonces le va a explicar a los fariseos por qué razón eh, ellos eran hipócritas. Versículo 8, dice así, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Aquí en estos versículos nosotros vemos dos cosas importantes. Primero, la explicación que Jesús da a los fariseos de por qué son hipócritas y por qué son legalistas. Porque dejan el mandamiento de Dios, esa es la respuesta, y se aferraban a qué? A las tradiciones, lo que decía anteriormente. Ponían las tradiciones, ponían las costumbres impuestas por los rabinos judíos, dejando de lado lo que sí verdaderamente era importante, que era el mandamiento de Dios. Jesús es más explícito aún para que les quedara claro cuál era su condición, diciendo, cuando le dice, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran, dice, a la tradición de los hombres. Si alguien no entendía hasta ahí, Jesús les explica, como por ejemplo, los lavamientos de los jarros. Jesús nos va a exhortar, Jesús nos va a disciplinar, nos va a confrontar con nuestra realidad. Si alguien no entiende a qué se está refiriendo cuando Jesús en algún área nos dice que somos legalistas, pues Jesús nos va a decir, cuando tú levantas tus manos al cielo siendo en adoración a Dios, pero tu corazón está lleno de odio, está lleno de ambición, está lleno de envidia, etc. Tú, dice, eres legalista o eres hipócrita cuando muestras esta apariencia de piedad, de amor fraternal entre la congregación, siendo que tú aborreces a tu hermano, siendo que tú hablas mal de tu hermano, siendo que tú haces comentarios desmedidos de tu hermano, o incluso ni siquiera eso, ni siquiera tú haces comentarios, pero si tú prestas atención a comentarios que hacen de tu hermano. Eso es hipocresía. Hipocresía es que en este contexto aquí Jesús está hablando, es cuando tú muestras una apariencia de sabio, de conocedor de la palabra de Dios, siendo que no tienes esa comunión fluida con Dios. Tú incitas a otros para que conozcan a Dios, pero tú no te das el tiempo siquiera para conocer de manera personal a Dios. Tú haces que otros oren por tus necesidades específicas, personales, pero tú ni siquiera
tienes una disciplina de oración. En esos puntos Jesús se está refiriendo y en esos puntos Jesús se está confrontando, si lo podemos traer a una aplicación práctica. La otra cosa que Jesús también dice y la cual nosotros debemos prestar mucha atención es lo que dice el versículo 9. Les decía también, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, la hipocresía y el legalismo nos lleva a ¿qué dice? A invalidar el mandamiento de Dios. Nos lleva a invalidar el mandamiento de Dios. ¿De qué manera se puede invalidar el mandamiento de Dios? Por ejemplo, poniendo mayor énfasis a las cosas externas, a lo que tengo que hacer, a lo que tengo que decir, mostrando, teniendo una apariencia de piedad, pero yo sé que soy desleal con Dios, infiel con Dios, soy pecador. Yo soy muy fácil de juzgar a otros, estos son asesinos, estos son delincuentes, estos son violadores, estos, son aquí, son allá. Pero hermanos míos, y hacemos comparación. Y yo digo, bueno, yo en comparación con la gente, yo no soy tan malo. Pero hermanos míos, vamos a mirar aquí que el Señor dice que el pecado es uno solo. Y que el fruto, dice, el fruto de la carne, la obra de la carne, las obras de la carne son la manifestación, son la muestra, son el resultado de lo que hay en mi corazón. No es el fruto, es las obras de la carne, lo que yo soy, quién soy, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo me relaciono, cómo soy, cómo es mi apariencia, etcétera, etcétera. Eso es las obras de lo que hay verdaderamente en mi corazón. Entonces, por eso aquí Jesús es muy directo y le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, porque a ustedes les importa poner más énfasis en la apariencia física, más que guardar en su corazón. Guardar en su corazón el mandamiento de Dios significa no solo memorizarlo, significa aplicarlo, aprenderlo. Y les explica a Jesús en el versículo 10, porque Moisés dijo, y aquí Jesús les ataca en el punto de los cuales el fariseo en aquella época estaba fallando. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. La acusación directa que hace Jesús a los fariseos no era al voleo, era lo que el fariseo religioso legalista estaba haciendo en aquella oportunidad. ¿Qué estaba haciendo el fariseo legalista común? El fariseo legalista lo que hacía era que cuando ellos se apartaban, salían de sus familias para meterse a este partido político, que eran los fariseos. Se metían ellos como que ellos se apartaban y comenzaban a estudiar las escrituras, a estudiar los mandamientos, porque recuerden que el partido de los fariseos era un partido que se conocía por su celo, por la orden, el mandamiento de Dios. Ellos no toleraban ninguna cosa que alterara, digamos, su tradición judía. Entonces ellos eran muy cuidadosos, eran muy celosos en cuanto a las enseñanzas, pero cometieron este error, como decía anteriormente, hicieron de las tradiciones y costumbres del hombre, lo hicieron como ley de Dios, y lo están aplicando aquí. Pero el punto es que los fariseos eran muy rigurosos, muy legalistas. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes son legalistas, ustedes son rigurosos en la ley, pero ustedes con su actitud la están invalidando y no se dan ni cuenta. Por ejemplo, les dice Jesús, si ustedes recuerdan bien, la ley de Moisés dice que debemos honrar al papá y a la mamá, ¿cierto? Entonces todo el fariseo dice, sí, debemos honrarlo. Entonces dice, y cierto que la ley de Moisés dice que todo aquel que maldiga al papá o a la mamá, dice, tiene que morir irremisiblemente. ¿Eso dice la ley? Los fariseos le decían al Señor Jesús, sí, eso dice la ley.
Pero ¿saben qué les dice? Ustedes están invalidando la ley porque ustedes basta que digan al papá y a la mamá, es corbán, que quiere decir mi ofrenda es entregada a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Y ustedes dicen no lo dejan hacer más por su papá y por su mamá. Ustedes están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que siguen transmitiendo, dice, y muchas otras cosas semejantes. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando habla de corbán? Resulta, como decía anteriormente, que los fariseos se apartaban de sus familias. Recuerden que la pobreza era terrible en aquella época. Por eso Jesús hizo esta alimentación a los 5.000, a los 10.000, qué sé yo, etcétera. Porque la pobreza era terrible en aquella época, era peor. La gente, la gente, entre paréntesis, la historia dice que la gente que no podía criar a sus hijos, ¿sabe lo que hacía? Los dejaba, los abandonaba y ellos morían de hambre. Por eso Jesús también en una oportunidad, cuando venían muchos niños y los discípulos correteaban a los pequeñitos, los correteaban porque los niños eran estorbo. Entonces, por eso Jesús dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. ¿Por qué creen que les dijo eso Jesús? Porque los niños en aquella época eran estorbo. Los padres que no podían alimentar a sus hijos los dejaban morir de hambre. Entonces, mucha gente se moría así, literalmente, se moría de hambre cuando tenían que comer. Entonces, dentro de este grupo de personas que estaban padeciendo de hambre, estaban los papás de los fariseos, muchos de los padres de los fariseos. Entonces, los fariseos, como era un grupo político, digamos, era bien digo, un partido político, un grupo político, también ellos tenían algunos bienes y ellos se desenvolvían muy bien. Entonces, el papá y la mamá, necesitado, angustiado porque no tenía que comer, iba donde el hijo y le pedía al hijo que por favor, o sea, iba con la intención, perdón, de pedirle al hijo que les diera algo para comer. Pero ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos también eran tan ambiciosos que ellos, por ejemplo, si veían que venía el papá o la mamá, entonces ellos sabían a lo que venían. No tenían otra razón que venían a pedirle para comer. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Hacían este corbán. Y aquí lo explica Marcos. ¿Qué es corbán? Que quiere decir mi ofrenda a Dios. Eso quiere decir corbán, mi ofrenda a Dios. Entonces lo que hacían los fariseos decían, Dios, todo lo que yo tengo en estos momentos, Señor, te pertenece a ti. Es tuyo, Dios. Tómalo, Dios. Esto te pertenece a ti. Entonces venían los viejitos a pedirle algo de comer a los fariseos. Entonces los fariseos de manera hipócrita les decían, papá, si tú hubieses venido 5 minutos antes, 10 minutos antes, 1 hora antes, yo te pasaría, te daría algo. Pero ¿sabes qué? Acabo de entregar todo a Dios, Corbán. Acabo de ofrendar y de entregar todo a Dios. Todo lo mío le pertenece a Dios. Yo no puedo darte nada porque si no le estaría robando a Dios. Entonces los viejitos venían y decían, bueno, hijo, sí, bueno, tienes razón, sí, bueno, disculpa por haberte venido a molestar y se iban. Y Jesús descubrió esto y Jesús les dice aquí a los fariseos, versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, ustedes están claros que el deshonrar a los padres les trae la muerte, sí, pero ustedes con esa acción que ustedes hacen, esa acción hipócrita de negarle a sus padres diciendo que todo es de Dios y le niegan ustedes la ayuda a sus padres, ustedes están deshonrando a sus padres. Los están deshonrando totalmente. Y eso es algo, hermanos míos, que se está viendo hoy día en el correr del tiempo, la deshonra a los padres. La deshonra a los padres. La deshonra a los padres hoy día se ve de esta manera, de la indiferencia. La indiferencia hacia los padres hoy día se ve en medio de a través de, para que no duela tanto, por decirlo de alguna manera, la indiferencia hacia los padres hoy día se ve a través de, o se provoca, perdón, a través de la incomunicación. Si yo no me comunico frecuentemente con mi mamá, en este caso con mis padres, yo no voy a saber cómo está.
Y si yo no sé cómo está, eso me hace totalmente indiferente y me hace preocuparme de mis cosas, de mi familia. Y si yo quiero ser un fariseo en la actualidad, puedo decir lo mismo que los fariseos. Yo y mi casa servimos al Señor. Y yo puedo tener mi casa en orden. Y yo puedo ver que mi casa, mi familia, mi esposa y mis hijos estamos en orden, estamos tranquilos. Pero resulta que aquí esta escritura me enseña que yo también debo honrar a mis padres. Debo honrarlos. ¿De qué manera puedo honrarlos? Jesús aquí no está diciendo que nosotros debemos honrar a los padres dándoles recursos o qué sé yo. Es más profundo que eso. Es teniendo contacto, es preocupándonos, es teniendo las relaciones, el constante, la constante comunión con ellos. De esa manera nosotros honramos a nuestros padres, honramos a nuestros ancianos, porque en la familia de Dios, si bien es cierto, uno podría decir, bueno, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, la verdad que yo libro de esto. No, Señor, por alguna razón somos parte de la familia de Dios. Si tú no tienes a tus padres contigo, entonces tienes hermanos ancianos de tercera edad que tenemos dentro de la congregación, que los podemos llamar, que podemos estar en contacto con ellos, podemos prestarle un poco de atención, especialmente en este tiempo de pandemia. Esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, de llamar frecuentemente, de estar en contacto con ellos. Yo sé que ustedes lo hacen, pero es algo que nosotros siempre bíblicamente, este es nuestro respaldo bíblico, para también enseñar a otros a que lo hagan. Porque eso es lo que hace el hecho de, de poder congregarnos. Y Jesús fue directo, insisto en esto, Jesús fue directo. Jesús confrontó en la realidad de esto. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban invalidando la palabra de Dios. El versículo 14, Jesús, esto no solamente quedó en esta reprensión especial y directa y personal al fariseo. Jesús aquí va a enseñar a la multitud. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. O sea, ¿qué está diciendo? Primero, llama a toda la multitud. Vengan, les tengo que dar un mensaje. Vengan aquí. Ahora, les tengo que enseñar algo. Ahora, fíjate la forma. Jesús no va a decir aquí, les tengo que denunciar qué clase de fariseos son estos, qué clase de hombres son estos. Estos son hipócritas, se los voy a decir en su cara y los voy a ver. No, Jesús no va a hacer eso. Mira lo que va a hacer Jesús. Mira el mensaje de Jesús, versículo 15. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Me encanta Jesús, ¿sabes por qué? Porque Jesús conoce mi pecado. Jesús conoce cuál es mi defecto. Jesús sabe eso. Y Jesús me va a confrontar con su palabra, pero Él nunca me va a avergonzar frente a la gente. Él no lo va a hacer. Aquí lo vemos. Podía haberlo hecho, pero aquí hay una enseñanza. Porque Jesús ve al fariseo no como un bicho raro, por decirlo así. Jesús ve al fariseo como un hombre que está engañado. Y también lo ama. Y también lo ama. Y por eso le da este mensaje. Y el mensaje es que la tradición, lo que ellos postulaban, porque el contexto aquí era que ellos se lavaban las manos ceremonialmente y por higiene antes de comer. Pero Jesús les dice, no hay nada, versículo 15, no hay nada fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, sino lo que sale de él, lo que está en el corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno entendió, si alguno comprendió el mensaje, si a alguno le llegó el mensaje a su corazón, si para alguno fue obvio, si para alguno esto realmente lo confrontó, entonces obedezca, porque eso es lo que está diciendo el versículo 16. El versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Versículo 18, él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, dice. O sea, se está refiriendo a todo lo que el hombre come. Lo que el hombre come lo digiere y después va a la parte que tiene que ir, a donde todos vamos, al lugar donde nadie puede ir por nosotros. Y dice, no entra en el corazón, dice, sino en el vientre. Y sale en la letrina, versículo siguiente, dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro de sí, pero de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando decía anteriormente que a veces nosotros también estamos viviendo en un mundo de hipocresía como los fariseos, nosotros también estamos viviendo en un mundo de hipocresía porque nosotros en comparación con un delincuente común que asalta, que roba, que mata, nosotros muchas veces caemos en este engaño de compararnos y decimos, bueno, yo no soy tan mala persona como este. Pero aquí Jesús pone todo en un mismo saco, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Que el hombre que peca y su pecado es visible, no es menor ni mayor que el pecado que está muchas veces guardado en nuestro corazón, que son, como dice aquí el Señor Jesucristo, y los menciona en el versículo 21, cuando habla de los malos pensamientos, que son los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, que son los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, no, la maledicencia sí, la soberbia y la insensatez son obras de la carne, pero que no son visibles. Eso están en el corazón. Lo que es visible, que es, bueno, el adulterio, bueno, la fornicación, eso es visible. ¿Qué es más visible aquí? La maledicencia, porque es grosería que se expresa, digamos. Y son los pecados más. Pero fíjate que la mayoría de los pecados que menciona Jesús aquí están en el corazón. Entonces, entonces lo que hace Jesús aquí en conclusión es poner en aviso de que no nos debemos preocupar de la parte externa. Yo no me puedo preocupar de lo externo, de ser más bien una persona buena, sino más bien yo debo preocuparme de lo interno, de mi corazón, cómo está mi corazón con Dios. Porque Él me conoce al revés y al derecho, Él me conoce. Incluso la Biblia dice que antes que yo diga, antes que yo reaccione, antes que yo diga algo, Jesús, el Señor ya sabe lo que yo voy a decir. Entonces, mi pregunta es en esta noche, digamos, a modo de reflexión personal, mi corazón realmente, el centro de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, estoy agradando a Dios, le estoy agradando a Él, no por lo que soy, insisto, no por lo que yo hago, sino en mi corazón, en mi interior, en mis pensamientos. Estoy agradando a Dios. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es saber que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da esperanza y vida eterna. Fíjense, Él nos da salvación, esperanza y vida eterna. Salvación porque somos hijos de Dios. Y esperanza porque vamos a estar en el futuro, no muy lejano, vamos a estar con Él. ¿Y qué vamos a estar haciendo con Él allá? Vamos a tener y estar en la vida eterna, pero siempre en el futuro. Entonces uno se hace la pregunta y dice, bueno, ¿y qué estoy viviendo yo ahora? Lo que estamos viviendo hoy día y Jesús nos promete es la vida abundante. La vida abundante se vive aquí, ahora, ya, no en el futuro. En el futuro vamos a vivir la vida eterna. La vida abundante la vamos a vivir acá. ¿En qué radica entonces? En qué consiste la vida abundante? La vida abundante que vivimos en Cristo es que estamos con gozo,
es que estamos con paz, que tenemos paz, tenemos esa paz, que ese gozo y esa paz no depende de las circunstancias que yo esté viviendo a mi alrededor, porque las circunstancias que estamos viviendo nosotros hoy día no son muy beneficiosas para cada uno, al contrario, al contrario. Pero si soy hijo de Dios, si tengo salvación, esperanza y vida eterna, y si vivo esta vida abundante, entonces mi pregunta es, para cada uno, en una manera personal, ¿está usted con gozo en estos momentos? A pesar de que no tengo nada, o a pesar de que no me está yendo bien, o a pesar de, en fin, cualquier cosa. Pero sabes que yo tengo una paz en mi corazón y tengo un gozo en mi vida. La otra pregunta es que debemos hacernos muy a lo personal, muy directo, porque Jesús está hablando directo al corazón. Eh, agrada y adoro a Jesús, adoro al Señor con mis pensamientos, o mis pensamientos son, son, son otras cosas. Por ejemplo, ¿le ha pasado a usted de repente, hablando bien en confianza aquí entre nosotros, de repente uno, por ejemplo, me voy a poner aquí yo, que me ha pasado a mí, por ejemplo? ¿Le ha pasado a usted que de repente usted se levanta en la mañana y se levanta con una canción, por ejemplo, que le suena a la mente? Por ejemplo, una canción que dice, ¿y por qué tengo en mi mente esta canción? Por ejemplo, El Galeón Español, que una vez me levanté yo y estaba ahí, tit, 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 tit. Hermano, ¿y por qué yo canto con esta canción en mi mente? Y, eh, o, o también, o también suele suceder que a veces uno se levanta con alabanza, uno despierta y hay una alabanza en su corazón que, ¿me entiende? O sea, lo pongo a modo de ilustración también, esto, pero es verdad porque a veces hay pensamientos que no son buenos, a veces hay pensamientos que no son sanos. Y eso es simplemente, hermanos míos, producto de que no estamos velando y orando. Jesús dijo, velad y orad, dice, para no caer en tentación. Y una cosa lleva a la otra. Cuando nosotros toleramos algo simple, no, esto es inofensivo, esto es insignificante. La verdad es que esto no es importante. Tenemos, a eso se refirió, velad y orad, dijo, para no caer en tentación. Velad y orad. Que la palabra de Dios cada día siga limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Quiero terminar señalando esto que Jesús le dice a los discípulos. Perdón, Jesús le dice a los fariseos. Eh, eh, Marcos 7:6, en la segunda parte, cuando Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Eso debemos siempre tenerlo en nuestra mente, como una alerta. Yo no quiero adorar a Dios en vano. Tengo mis imperfecciones, no somos perfectos, pero yo no quiero alejarme de Dios. Yo no quiero apartarme de Él. Yo quiero adorarlo en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Quiero venir a ese refugio, quiero refugiarme en Él, porque Él el precio ya lo pagó. Por lo tanto, cuando yo estoy triste y alejado de Él, se nota en mi semblante, se nota en lo que converso, se nota en las cosas que hago, porque ese es en las obras de la carne. Yo quiero más bien vivir el fruto del Espíritu. Por eso quiero acercarme a Él, quiero mantener esa comunión con Él, porque yo no quiero honrarle a Él en vano, yo quiero adorarle en mi corazón, quiero que Él me hable a mi vida. ¿Sabes tú cuánto anhela el Señor? Y esto quebró mi corazón. ¿Sabes tú cuánto anhela el Señor por tener esa comunión con nosotros? ¿Sabes cuánto anhela? Es como es como cuando los padres esperan, como les decía la otra vez, cuando los padres van a saber, cuando los padres saben que sus hijos van a ir con sus nietos a verlo.
y los padres se preparan, y los padres preparan todas las cosas, la mesa, todas, tienen toda la preparación, y hay un ánimo renovador, hay un ánimo especial donde uno sí van a venir, eso, o cualquier persona, y después te llama y te dice, sabes que por cualquier razón no puedo ir hoy día, perdóname, no puedo ir. Y uno dice, está bien, trata de comprender, sí, no te preocupes, está bien, pero seamos honestos, eso no te provoca tristeza, te provoca tristeza. Pues esa misma tristeza nosotros a veces le provocamos a nuestro Señor Jesucristo cuando no pasamos tiempo con Él, porque Él anhela. La idea y el mensaje es que nosotros también esta noche podamos anhelar estar con nuestro Señor, a solas con Él, apartarnos como hombres por ahí en un rinconcito. Si tú no tienes tu espacio donde apartarte, pues mira, al baño, al baño te sientas ahí con tu Biblia, oras a Dios, tienes tu tiempo con Dios, porque el lugar no importa, lo que el Señor mira aquí, el corazón. Oramos a Dios. Dios mío, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, tan directa, tan, Señor, confrontacional, tan edificante, pero también, Señor, como lo veo, es una enseñanza, Señor, de edificación, de exhortación, de disciplina muchas veces, Señor, de remover nuestra conciencia para adorarte, Señor, con sinceridad y honestidad siempre a ti, Señor. Oramos en esta noche, Señor, que nos perdones de nuestros pecados. Y rogamos, Señor bendito, que nunca, 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 Señor, quites el gozo de nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu poder y de tu espíritu, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a amarte siempre, Señor. Como tú, Señor, nos amas, Señor. Ayúdanos a responder a ese amor siempre, Señor. Ayúdanos siempre a adorarte en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, Señor. Danos esa sed y esa hambre de poder anhelar, Señor, la lectura, meditación y oración para que tú te manifiestes y podamos tener esa comunión y esa relación personal contigo, Señor, siempre, constante y diariamente, Señor. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Nos unas cada día en amor que viene del cielo. Bendícenos, Señor, a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.